El músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral va a tener una longitud desde el hueso esfenoides hasta la articulación temporomandibular. Va a constar de dos partes, de una superior y de una inferior. En la superior va a tener un origen en la cresta infratemporal del ala mayor del hueso esfenoides y una inserción en la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Después tenemos la parte inferior que va a tener un origen en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides del hueso esfenoides y va a tener una inserción en la fosa pterigoidea. El músculo pterigoideo lateral se encuentra inervado por los ramos pterigoideos laterales. Estos se originan de la división mandibular del nervio trigémino, también conocido como el nervio B3. Recordemos que el nervio trigémino se origina en el tronco encefálico, específicamente en el puente de Barolio, y se divide en tres ramas principales después de salir del ganglio trigeminal, también llamado ganglio de Gasser: la oftálmica B1, la maxilar B2 y la mandibular B3, que es la única que tiene tanto fibras sensitivas como motoras. Es precisamente en esta división mandibular donde encontramos las fibras motoras que dan origen a los ramos pterigoideos. Estas ramas tienen la función específica de inervar los músculos de la masticación, incluido el músculo pterigoideo lateral. Los ramos pterigoideos parten directamente de la porción anterior de la división mandibular, o como ramas colaterales, y viajan hacia el músculo pterigoideo lateral. Este músculo tiene dos cabezas, la superior y la inferior. Ambas reciben inervación de estas fibras motoras. Por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, y va a tener un núcleo motor ubicado en el puente del tronco encefálico, específicamente en su parte superior por delante y medial al núcleo sensitivo principal del trigémino. Va a estar ubicado precisamente en la porción medial de la protuberancia, cerca de la línea media, por debajo del cuarto ventrículo. Su función de este núcleo es responsable de inervar los músculos derivados del primer arco branquial, incluyendo los músculos de la masticación, como lo son el macetero, temporal, pterigoideo medial y lateral. Este va a tener una relación con otros núcleos. Va a tener relación con el lateral al núcleo motor, que se encuentra en el núcleo sensitivo. Yo voy a hablar sobre la vía alfa. La vía alfa está compuesta por unas motoneuronas, que son grandes y miden alrededor de 20 a 70 micras. Representan 2/3 de las motoneuronas trigeminales. Estas se encargan de inervar a las fibras extrafosales o fibras musculares esqueléticas. Son fibras que componen a los músculos de la masticación. La vía alfa es más directa y corta y rápida, permite la activación contractil de los músculos. Asimismo, involucra respuestas motoras relacionadas con movimientos voluntarios. Aquí las motoneuronas alfas van a llegar a lo que sería el músculo pterygoideo lateral y van a generar una contracción. ¿Para qué? Para que el músculo pueda realizar sus funciones como lo son una apertura de la mandíbula, la masticación y los movimientos laterales de la mandíbula. Esta ruta es utilizada por conexiones que son descendentes, que van a partir desde la corteza motora primaria. Además, el soma de la motoneurona alfa se localiza en el núcleo motor del quinto par. La vía alfa comienza desde la corteza motora primaria, específicamente en la circunvolución precentral o la área 4 de Brodmann. Las descargas motoras se basan en aferencias prevenientes de la corteza premotora, la corteza motora suplementaria y los núcleos ventrales laterales del tálamo. Por otro lado, las fibras que conectan la corteza motora con el núcleo motor del quinto par son responsables de iniciación y finalización del proceso de masticación, tanto en su fase constante como voluntaria. La vía alfa es descendente, ya que va a venir desde la corteza motora primaria y desciende por la rodilla de la cápsula interna y luego por los pedúnculos cerebrales. Se cruza a nivel del pontino medio y conformará el haz córtico-vulvar no cruzado. Aquí las fibras van a seguir el mismo trayecto para que se conecten con las motoneuronas que van a estar localizadas en el núcleo motor del quinto par craneal. Estas motoneuronas van a inervar a los depresores mandibulares, lo que sería el pterigoideo lateral.
Estas motoneuronas también son bilaterales, ya que se van a conectar con ambos núcleos motores. Las fibras corticobulbares van a hacer sinapsis con el núcleo motor del trigémino que va a estar localizado en el puente. Por otra parte, es necesario saber que la vía alfa son estas motoneuronas alfa, que estas van a venir desde lo que sería el núcleo motor del quinto par. Este núcleo se va a encontrar en el puente o protuberancia del tronco encefálico en su porción superior. En la imagen de la derecha lo podemos ver de color verde. Este núcleo se encuentra situado medial al núcleo sensitivo principal del trigémino y ligeramente dorsal con respecto a las fibras que emergen del nervio trigémino. Aquí van a emerger la raíz motora, que es mucho más delgada que la raíz sensitiva. Ambas se van a dirigir hacia arriba y adelante y atravesarán la fosa craneal posterior y medial. Para terminar, la rama sensitiva se va a quedar en el ganglio trigeminal o de Geyser, mientras que la rama motora se fusionará con el nervio mandibular. La vía alfa, las fibras corticobulbares van a realizar sinapsis en el núcleo motor y luego éstas se dirigen mediante el ganglio de Geyser hacia la rama mandibular del nervio trigémino. Las motoneuronas alfa inervan a las fibras extrafusales de los músculos de la masticación, envían la señal a través de sus axones hacia las fibras musculares del pterygoideo lateral. Cuando el estímulo llega al músculo, provocará su contracción, lo que permitirá realizar el movimiento de la apertura de la mandíbula. En forma de repaso, ahora sabemos que la vía alfa va a comenzar desde lo que sería la corteza motora primaria, las fibras van a descender y van a formar lo que sería las fibras corticobulbares. Estas van a descender hacia donde están los núcleos motor del quinto par craneal y una vez ahí es donde se van a encontrar las motoneuronas alfa y estas motoneuronas alfa van a estar inervando a lo que serían las fibras extrafusales o las fibras musculares del pterigoideo y una vez que estas fibras musculares llegan van a hacer una conexión que se va a llamar la placa motora donde se va a liberar acetilcolina que es un neurotransmisor responsable de la contracción muscular y este proceso permitirá la apertura de la mandíbula durante la masticación. El músculo esquelético se contrae mediante impulsos nerviosos del sistema nervioso central, a través de motoneuronas que controlan la musculatura mandibular, esto por medio del núcleo del quinto par craneal, que es el trigémino. Cada motoneurona inerva varias fibras musculares, formando una unidad motora, pero cada fibra es inervada solo por una motoneurona. La excitación de la motoneurona va a generar un potencial de acción que provoca la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor en la sinapsis, lo que activa receptores en la fibra muscular. En la unión neuromuscular, la acetilcolina se une a receptores nicotínicos en la placa motora, abriendo canales catiónicos que permiten la entrada de sodio y generan el potencial de placa terminal, PPT. Este es breve, ya que la acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa. El potencial de placa terminal, con una amplitud de 50 milivoltios, supera el umbral para desencadenar un potencial de acción muscular, que se propaga por el sarcolema y el sistema T, iniciando la contracción muscular. Contracción muscular. En el ciclo de la contracción muscular, antes de comenzar, es importante saber cómo está compuesto un músculo. Un músculo va a tener tejido conectivo, que va a ser epimicio. El epimicio rodea al músculo por fuera y separa a un músculo de otro. El endomicio, que rodea las fibras musculares y las mantiene unidas para formar un fascículo o haz y el perimicio. Este va a rodear a los haz de fibras o a los fascículos. Por otro lado, también va a estar compuesto por fascículos musculares, nervios o fibras nerviosas y vasos sanguíneos. Los fascículos musculares van a estar conformados por fibra muscular. Esta fibra muscular va a estar compuesta por un sarcolema, que es la membrana plasmática de la célula. Además, el sarcolema va a formar a los túbulos T. Estos túbulos T están relacionados estrechamente hacia el retículo sarcoplasmático. Por otro lado,
También va a haber un sarcoplasma, que es un citoplasma. El sarcoplasma va a contener retículo sarcoplasmático, también mitocondrias, gránulos de colágeno y miofibrillas. Estas miofibrillas van a estar compuestas por una unidad llamada sarcómero, que va a estar formado, como vemos en las imágenes, por bandas, líneas y filamentos. Además de esto, es importante saber que tenemos en el músculo, en el sarcolema o en el sarcómero, vamos a tener los filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados van a ser actina, troponina y tropomiosina, y los gruesos van a ser miosina, nebulina y titina. Además, como ya habíamos comentado, el sarcómero va a estar formado por bandas. Se puede observar en la imagen una banda A. Estos son filamentos de miosina que se pueden traslapar con los de actina. También va a haber una banda H. Esta es la parte clara de filamentos de miosina, zona donde se observarán filamentos de miosina. Por otro lado, en los extremos, vamos a ver lo que serían líneas o discos Z. Acá se van a anclar los filamentos de actina. Por otro lado, también vamos a ver en la parte media una línea o disco M, que esta va a dividir a la banda H y es la zona de anclaje de los filamentos de miosina. Antes de comenzar al ciclo de contracción, como ya se comentó, los filamentos delgados son la actina, la troponina y la tropomiosina, y los gruesos van a ser la miosina, la nebulina y la titina. Algo que va a pasar aquí en la contracción muscular es que la miosina tiene unas cabezas, que son cabezas de miosina. Estas cabezas de miosina van a jalar a las cuerdas de actina, a 3 cuerdas de actina, hacia la línea media, haciendo que se acerquen. Y esto va a hacer que se genere una contracción. Pero si nos preguntamos qué pasará con la actina, ¿cómo es que volverá a regresar? La actina volverá a regresar con una molécula o con una miofibrilla llamada titina, que esta, cuando ya esté dándose la contracción con la miosina, la actina vuelve otra vez a su lugar. La contracción muscular se va a dar en el sarcómero. Este sarcómero va a estar formado por lo que serían unos filamentos de miosina y por unos filamentos de actina. Estos filamentos de miosina tienen unas cabezas y ellos van a empezar a jalar a los filamentos de actina para generar la contracción muscular como se observa en el video. El proceso va a comenzar cuando iones de calcio se unan a la troponina. Estos iones de calcio van a ser liberados a partir del retículo sarcoplasmático, que este fue estimulado cuando las fibras nerviosas llegaron al músculo y liberaron el neurotransmisor que fue acetilcolina. Estos iones de calcio se van a unir a la troponina para cambiar su forma y provocarán el desplazamiento de la tropomiosina, que la tropomiosina es de color verde. Al hacer esto, va a quedar libre el sitio activo de la actina y así la cabeza de miosina se podrá unir a la actina. Como segundo proceso, lo que va a pasar acá es que la cabeza de miosina se tiene que activar y se va a activar con la unión de un ATP. Este ATP luego se va a hidrolizar y se convertirá en lo que va a ser en un ADP y también en un fosfato inorgánico. Entonces, aquí la miosina pues ya se activó y se va a poder unir con la actina, pero esta unión va a ser débil, entonces se tiene que liberar el fosfato inorgánico. ¿Para qué? Para que la unión se fortalezca. Además de eso, en un cuarto paso lo que va a pasar es que se va a liberar el ADP para que la cabeza de miosina pueda desplazar el filamento de actina hacia la línea media.
Luego llegará un segundo ATP. Este se va a unir a la cabeza de la miosina, haciendo que la unión entre la actina y la miosina se rompa, se separe. Algo muy importante es que siempre que el sitio activo de la actina esté expuesto, la miosina va a jalar a la actina hacia la línea media y esto generará la contracción. Esto es un ciclo porque al final otra vez va a volver a llegar ATP, ATP se tiene que volver a hidrolizar y formar ADP y a fosfato. Es un ciclo donde se generará una contracción del músculo con la ayuda de lo que será la miosina y la actina, jalándolo hacia la línea media para que se dé una contracción muscular. Un único potencial de acción en una motoneurona alfa genera un potencial de acción en cada fibra muscular que inerva, provocando su contracción. Este proceso se analiza a partir de la estructura del músculo esquelético. Por otro lado, la ruta gamma es una vía indirecta de conexión con las alfa-motoneuronas trigeminales a modo de enlace de gamma-motoneurona, uso muscular y alfa-motoneurona. Al ser excitadas las gamma-motoneuronas, iniciarán una descarga nerviosa hacia los extremos contráctiles del uso muscular, acortándolos, y se estirará la zona central del uso. Luego descargarán las terminaciones sensitivas excitándose en el núcleo mesencefálico a un bajo número de alfa-motoneuronas. Estas motoneuronas gamma ajustan la sensibilidad de los usos musculares y mantienen el tono muscular, permitiendo la activación continua de las motoneuronas alfa y por lo tanto la contracción muscular. Estructuralmente, la vía gamma es una estructura nerviosa que forma parte del sistema nervioso periférico y regula la contracción de las fibras musculares intrafusales en los usos neuromusculares. Es un corte longitudinal. Se puede distinguir los siguientes componentes como las neuronas motoras gamma. Estas son las fibras nerviosas motoras que inervan las fibras musculares intrafusales. En el corte longitudinal se observan como prolongaciones delgadas que se dirigen hacia los usos neuromusculares en el músculo. Después tenemos a las fibras musculares intrafusales, que son las fibras musculares especializadas dentro de los usos neuromusculares. En el corte se visualizan alargadas y rodeadas por una cápsula conectiva que las separa del resto de las fibras musculares extrafusales. Estas fibras intrafusales se dividen en dos, que son las fibras en bolsa nuclear y las fibras en cadena nuclear. Luego tenemos al uso neuromuscular, que es una estructura encapsulada que contiene las fibras musculares intrafusales y está asociada con la vía gamma. La cápsula conectiva externa es visible rodeando las fibras intrafusales en el corte. Su disposición longitudinal muestra las terminaciones nerviosas motoras gamma que se entrelazan en las fibras intrafusales. Continuando con su estructura, tenemos las terminaciones nerviosas gamma que en este corte longitudinal se pueden observar como terminaciones en espiral o ramificadas alrededor de las fibras intrafusales. Estas terminaciones son responsables de regular la tensión en las fibras intrafusales para ajustar su sensibilidad a los estiramientos. Después tenemos las fibras sensoriales 1 y 2. Y aunque estas no son directamente parte de la vía gamma, suelen estar asociadas en el uso neuromuscular. Así, en este corte longitudinal se pueden observar las fibras sensoriales y estas se ven enrolladas en la región central de las fibras intrafusales. Tienen terminaciones ánulo-espirales y terminaciones en flor. Y por último tenemos las conexiones con fibras extrafusales, que son estas fibras gamma que no inervan directamente las fibras musculares extrafusales, pero trabajan en conjunto con las motoneuronas alfa para coordinar el tono y la contracción muscular.
En conclusión, este corte longitudinal de la vía gamma se caracteriza por las fibras motoras gamma, las fibras musculares intrafusales dentro del uso neuromuscular y las terminaciones nerviosas motoras asociadas a la regulación de la sensibilidad al estiramiento. Primero llega un potencial de acción a la terminal axónica, entrada de calcio en el terminal axónico. Los cambios en la polaridad de la membrana abren los canales de calcio operados por voltaje. Las vesículas sinápticas liberan acetilcolina. El calcio que entra en la neurona hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana celular, liberando su contenido, el neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina se une a sus receptores nicotínicos en el sarcolema. La apertura de los canales operados químicamente por la acetilcolina producen cambios en el potencial de membrana en reposo. Los canales iónicos en los receptores de acetilcolina se abren, entrada del sodio, creando un potencial de acción de placa motora. El potencial de placa motora es un potencial graduado. Su magnitud depende de la cantidad de acetilcolina liberada. En la unión neuromuscular no se desencadena un potencial de acción, sino que las corrientes locales despolarizan la membrana muscular a cada lado de la unión neuromuscular, abriendo canales de sodio dependientes de voltaje. Las proteínas receptoras están muy concentradas en la membrana postsináptica, mientras que en cualquier otra zona de la membrana plasmática del músculo hay muy poco receptor para acetilcolina. El potencial de placa terminal abre los canales de sodio y de calcio operados por voltajes situados en regiones adyacentes del sarcolema, iniciados por el potencial de acción en la fibra muscular. La apertura de los canales de voltaje individuales del sodio adyacentes del nicotínico disparan el potencial de acción en ambas direcciones a lo largo de la membrana de la fibra muscular, esto para provocar su contracción. Por último, podemos encontrar varias anomalías en este músculo. Podemos tener las inserciones atípicas, es decir, que el músculo puede tener inserciones inusuales en estructuras cercanas, como cápsulas de la articulación temporomandibular, condilomandibular, disco articular o huesos esfenoides. Anomalías del músculo pterigoideo lateral pueden involucrar su estructura, función o posición, y estas alteraciones pueden tener un impacto significativo en la dinámica de la articulación temporomandibular. A continuación, se describen algunas anomalías comunes. Por último, podemos encontrar varias anomalías en este músculo. Podemos tener las inserciones atípicas,
es decir, que el músculo puede tener inserciones inusuales en estructuras cercanas, como cápsulas de la articulación temporomandibular, condilomandibular, disco articular o huesos esfenoides. Tenemos también la hipoplasia o aplasia. La hipoplasia es un desarrollo insuficiente del músculo, lo que puede limitar los movimientos de la mandíbula y alterar la oclusión. Por otro lado, la aplasia es la ausencia completa del músculo, una anomalía rara pero significativa que puede provocar asimetrías faciales y funcionales. Nos podemos encontrar con lesiones o desgarros que son dados por traumatismos, que son lesiones directas como fracturas del cóndilo mandibular o del arco cigomático. Estos también pueden involucrar al pterigoideo lateral. Otra anomalía es la atrofia. Tenemos la atrofia muscular, que puede ser causada por parálisis del nervio mandibular o desuso prolongado, como lo son en pacientes con inmovilización mandibular. Y por último, tenemos a las anomalías congénitas, que pueden darse por síndromes craneofaciales, como por ejemplo el síndrome de Treacher-Collins o disostosis